De permitir que Murcia se incorporara a esta semana ISR por primera vez. Doy las gracias también pues, a los representantes de entidades financieras, universidades, colegios profesionales, compañeros del ICREF y consejería y al resto de ciudadanos que nos acompañan hoy en esta jornada que lleva por título el impulso de las finanzas sostenibles a través de la digitalización. Yo no tengo mucho más que decir, me van a ver aquí moderando las intervenciones de esta tarde y vamos a empezar con la intervención de nuestro consejero de Economía, Hacienda y Administración Digital, Luis Alberto Marín, que va a hacer una introducción sobre la hoja de ruta para introducir los criterios ambientales, sociales y de gobernanza en las finanzas públicas de la comunidad autónoma. Consejero, muchas gracias por acompañarnos como presidente del ICREF que eres. Y pues nada, todo tuyo. Sí, yo creo que se me oye, ¿no? Somos pocos, estamos en... Necesitamos el micro. ¿Me lo pongo? ¿Sí? Venga. ¿Lo he puesto? Venga. Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos. Presidente Spencer Garralda, muchas gracias por confiar en la Consejería de Economía y Administración Digital para celebrar esta jornada dentro de la Semana de Inversión Responsable de SpaceX. La verdad es que hemos escrito unas notas porque es tanto lo que de esta consejería y del ICREF tenemos que decir sobre sostenibilidad de las finanzas públicas, que si no lo apunto, pues puedo estar divagando aquí varias horas. Como estamos en un foro, porque bueno, pues esta gente, compañeros de la consejería, compañeros del ICREF, de entidades financieras, al fin y al cabo nos conocemos todos, somos todos amigos y lo podemos decir claramente. Esto es una apuesta muy personal del ICREF por la responsabilidad social y medioambiental desde el minuto uno. Fue un proyecto que iniciamos hace pues, un par de años, yo creo, cuando decidimos meternos en esta aventura. Comentaba ahora con el presidente que fuimos la primera institución pública que se hizo socio de SpaceX. Al principio nos miraban así un poco raro, lo que hacéis vosotros ahí, pero es que teníamos claro que desde... me están haciendo señas que el micro, que me lo ponga, ¿no? No, venga. Quería echarme la bronca directamente. No, decía que el apuntarme las cosas para que no divague demasiado, habida cuenta de que nos gusta mucho. O sea, de lo que estamos hablando aquí a nosotros nos gusta mucho. Por eso decía que fue una apuesta personal del equipo del ICREF, que ahora, después de mi salida de allí, todos sabéis que yo vengo de allí, pues ha continuado Nicolás con la ayuda del magnífico equipo y creo que está dando muy buenos resultados, ¿no? Y fruto pues, de ese interés que tenemos por estos temas, pues en la celebración de esta jornada a la que os agradezco a todos muchísimo vuestra asistencia y vuestra participación. Quiero dar las gracias especialmente a José Manuel Malquer, de Banco de España, a la profesora Martínez Saura, de titular de Economía Financiera, a César Cantalapiedra, viejo amigo de los tiempos del ICREF, socio director de Finanzas Públicas de AFI, y volver a manifestar nuestro agradecimiento a SpaceX por dejarnos celebrar esta jornada, ya que pues, SpaceX es un referente nacional en finanzas sostenibles. Este año Murcia se suma a Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, donde se está celebrando este evento, ¿no? Como decía antes, tenemos a gala decir que somos una administración pública que no dudó en incorporarse al elenco de socios de SpaceX, pues para poner en marcha herramientas financieras, ¿no? Que bajo las premisas, los parámetros ASG que todos conocéis, pues trabajaran en su ámbito, ¿no? Nosotros quizá no podemos aportar mucho más que aportan otros entes a cuestiones medioambientales o a cuestiones de responsabilidad, a cuestiones sociales, pero desde el ámbito de las finanzas creemos que sí podemos hacer algo, ¿no? Y por eso, pues hoy quería comentaros un poco cuál es el modelo que nosotros queremos o qué es lo que nosotros entendemos que podemos hacer desde nuestra posición. De una parte, hay un aspecto que lo decíamos antes a los medios, que vamos a poner en marcha inmediatamente, que es acompañar a los presupuestos generales de la comunidad autónoma, que en breve vamos a empezar a elaborarlos del próximo ejercicio, una memoria de sostenibilidad. Esto no se había hecho hasta ahora y nosotros lo vamos a hacer. Queremos alinear los presupuestos generales de la comunidad autónoma con los ODS, queremos alinearlos con la responsabilidad
medioambiental y como estamos decididos a ello, pues este año sí lo vamos a llevar a cabo, ¿no? Bueno, como sabéis, también es cierto que tenemos un cierto volumen porcentual de actuación en la contratación. La contratación pública supone entre un 15 y un 20% del PIB y creemos que ahí también tenemos una importante palanca para implementar criterios ASG. Por tanto, en todos nuestros procesos de compra, todos nuestros procesos de licitación, estamos incorporando ese tipo de cláusulas, ¿no? La compra centralizada, que es un target en el que estamos muy focalizados porque tenemos claro que supone un ahorro importante de costes. Huelga decir, todos lo sabéis, incluso los que venís de fuera, que la región de Murcia tiene un problema endémico de financiación, con lo cual el poco dinero que tenemos que gestionarlo de la forma más eficiente posible. Bueno, pues implementar este tipo de criterios en la compra centralizada creemos que nos puede asegurar esos objetivos de los que te provee los criterios ASG y además generarnos un ahorro de costes importante. Además, por otro lado, en nuestra área de inversión, desde el ICREF, pues hemos puesto en marcha un mecanismo de inversión con especial énfasis en el sector agrario y agroalimentario, en el que también van a estar muy presentes los criterios ASG a la hora de financiar proyectos de energías sostenibles, energías hídricas, limpias, innovación tecnológica. Y bueno, incluyen estas líneas de financiación, incluyen cláusulas específicas más ventajosas para aquellas empresas que estén trabajando con criterios ESG. Es decir, lo que queremos es favorecer a las empresas que están en la misma línea que nosotros a que puedan acceder a líneas de financiación más ventajosas. Sabéis, creo todos, que por nuestra situación financiera a la que hacía referencia antes no podemos acudir a los mercados. Ya nos gustaría, nos encantaría. Pero tenemos la esperanza fundada en que cuando se produzca la inaplazable reforma del sistema, nuestra situación mejore y podamos acudir. Y así nos estamos preparando para cuando podamos por fin emitir, que emitamos deuda con criterios ASG. Implementar los criterios ASG en la deuda pública es algo que nos preocupa también bastante. Y por último, no quiero extenderme mucho, porque podríamos estar hablando de esto largo tiempo. Bueno, hemos hablado de las líneas de financiación del ICREF que incorporan criterios ASG, hemos hablado de los presupuestos y hemos hablado también de la nueva línea de inclusión de la sostenibilidad en los presupuestos generales del Estado. Estamos impulsando también, y creemos que es muy necesario y muy importante, todos los procedimientos de colaboración público-privada como vía para cubrir parte de las necesidades de esta comunidad autónoma. Creemos que es una base, una baza esencial y nuevamente ahí en todos los contratos que hagamos de colaboración, las colaboraciones, para la redundancia público-privadas que hagamos, vamos a exigir criterios ASG. En definitiva, insisto, por no estirarme más, esto lo hacemos desde el pleno convencimiento de lo que estamos haciendo. No es en modo alguno ningún guiño, ninguna laraca, es que creemos en esto, creemos profundamente en esto y esto se manifiesta, presidente, en que os diéramos un poco el tostón para poder ser sede de estas jornadas. Muchísimas gracias, en primer lugar, por aceptarnos como socios de Spainship y, en segundo lugar, por animarnos a que participemos y estemos en este tipo de foros y trabajemos para conseguir algo en lo que realmente creemos, y es que es absolutamente imprescindible que las administraciones públicas seamos ejemplo de sostenibilidad, de gobernanza y de ambientalismo en las decisiones financieras. Muchísimas gracias a todos, espero que disfrutéis de la asistencia y vamos a la parte mollar del asunto. Muchas gracias. Gracias, consejero. Vamos a dar paso ahora a José Manuel Marqués. Él es jefe de división de innovación financiera del Banco de España y va a hacer esa ponencia marco sobre el impulso a la sostenibilidad, a las finanzas, a través de los procesos de digitalización. José Manuel, cuando quieras. Bueno, lo primero de todo, agradeceros la invitación, la oportunidad de estar aquí y felicitaros. Esto lo hago siempre porque yo creo que el tema de
de la sostenibilidad es algo importante que tiene que venir de todos los frentes y que cualquier tipo de evento que explique y que ponga incidencia en lo importante que son las finanzas sostenibles, comprender que son las finanzas para la sostenibilidad, es crucial. Nos tiene que convencer a todos y hay que englobar a todos, y siempre felicito cuando se hace un evento para difundirlo, pero yo creo que aquí la felicitación es doble, porque además habéis hecho muy bien en elegir, creo que habéis hecho muy bien en elegir, el tema de ver cómo pueden ayudar las nuevas tecnologías, la digitalización, que como sabemos es un eje importante de la transformación que tenemos dentro de Europa, junto con las finanzas sostenibles, cómo pueden apoyarse mutuamente y cómo pueden ayudar a hacer esta transición. Sobre todo lo que quiero transmitir es un mensaje, es decir, esto es un cambio total en el modelo económico que tenemos. Esto lleva a transformar las finanzas, el modelo de finanzas, de un modo dramático. Este cambio lleva tiempo, pero la tecnología puede ayudarnos a cubrir y avanzar en ese periodo en el que nos va a costar conseguir consensos. ¿Y por qué las tecnologías pueden ayudar? Pues pueden ayudar desde muchos frentes, pero creo que esto lo ejemplifica de un modo claro. Esto no es solamente de finanzas, ¿no? Esto es una aplicación que se presentó en la COP26 en Glasgow, donde puedes meter cualquier dirección y te muestra cómo queda cualquier localización afectada por distintos eventos de cambio climático. En este caso es el hotel en el que estamos ante una inundación, y en torno a ello te informa sobre por qué pueden producirse inundaciones, qué tipo de medidas pueden adoptarse, qué tipo de cosas pueden hacer para evitarse, qué tipo de impacto puede tener y cómo podemos tomar medidas para ser más resilientes ante ese tipo de eventos climáticos. Bueno, pues para sensibilizar, para visualizar, esto se hace utilizando inteligencia artificial, con información de distintos sitios, intentando reproducir cómo serían los efectos. Para este tipo de eventos es muy importante utilizar las tecnologías. Pero yendo ya a la parte financiera, lo que sabemos es que el sector financiero es crítico, es fundamental. O sea, al final el sector financiero es lo que nos sirve, o la financiación es el puente entre lo que tenemos hoy y lo que queremos ser mañana. Y el cambio climático, el exposición al cambio climático, va justo de esto, es intentar conseguir un mundo sostenible, un mundo que sea compatible con la estabilidad que hemos venido teniendo siempre que ha existido la humanidad. Nos hemos movido en un entorno estable y lo estamos poniendo en riesgo por el cambio climático que se está produciendo. Entonces, para que esto no sea irreversible, para que podamos seguir teniendo esta estabilidad en la cual se ha desarrollado la humanidad, es preciso transformar el modelo económico en el que estamos inmersos. Y para esa transformación, el sector financiero tiene que integrar los riesgos que se derivan del cambio climático, tanto los físicos, porque se producen transformaciones si tenemos más oscilaciones en elementos de medio ambiente, como los de transición, porque vamos a hacer medidas políticas, como ha comentado el consejero, que van a hacer que no se vaya hacia ese cambio climático. Y el sector financiero tiene que interiorizarlo. Y esto lo hemos tenido en cuenta desde que se aprobó el Acuerdo de París. El sector financiero se ha venido trabajando en ello, se han tomado muchas iniciativas. Aquí le resalto 3 grandes iniciativas. Una que probablemente es la más antigua, es la de la propia Naciones Unidas. Naciones Unidas tiene una agencia dedicada al medio ambiente, y dentro de esa agencia dedicada al medio ambiente hay una parte exclusivamente dedicada a cómo las instituciones financieras tienen que integrar los criterios, los riesgos derivados del cambio climático. Adicionalmente, a nivel de supervisores y bancos centrales, se creó una red, la red para el reverdecimiento, esto se traduce muy mal del inglés al español, el reverdecimiento del sistema financiero, donde básicamente un conjunto muy grande y cada vez más grande, el Banco de España se adhirió prácticamente desde el principio a esta red, pero vamos, se han ido incluyendo muchísimos bancos centrales, agencias de supervisión y organismos internacionales a la misma. No tiene un estatus de hacer estándares o de hacer reglas, pero sí de coordinar y de marcar actuaciones en áreas como la supervisión, como supervisar los riesgos a los que se pone el sector financiero por el cambio climático, en áreas como los mercados, como desarrollar mercados donde se negocien esos instrumentos financieros con determinados estándares, en áreas como las propias carteras de los bancos centrales, cómo hacer que esas carteras cumplen con los criterios de sostenibilidad, en áreas como los escenarios de riesgo, como las pruebas de resistencia que se exponen a los bancos para ver cómo gestionan los riesgos climáticos, o en áreas como el impacto de la biodiversidad, que a su vez afecta al cambio climático, y cómo internalizarlo en las decisiones de los bancos. Esa red, que lleva funcionando desde el 2018, tiene cantidad de trabajos y está sirviendo para que todos los bancos centrales y supervisores más o menos pues vayan coordinando sus actuaciones y se difunda el modo de actuar. La otra iniciativa que muestra el impacto
de cómo está transformando el sector financiero es lo que se conoce como la Glasgow Financial Alliance for Net Zero, que se crea en la COP26 de Glasgow hace muy poquito y que básicamente engloba a un conjunto muy grande de entidades financieras, de bancos y de gestoras que básicamente se comprometen con, en 2030, llegar al objetivo de 0 emisiones netas, tanto en su actividad directa como en su actividad indirecta a través de sus clientes, lo cual es un objetivo bastante desafiante. Pero toda esta transformación no es sencilla y aquí tienen los principales problemas a los que nos enfrentamos. Problemas de reporting, de cómo dar la información relevante para el cambio climático, de estandarización en torno a los instrumentos, qué es un instrumento sostenible, de supervisión, de cómo puedo medir unos riesgos sobre los que no tengo tanta información, o de regulación, de cómo trato prudencialmente esos riesgos. Lógicamente, estos riesgos son importantes, somos conscientes de que hay que resolverlos. Mi experiencia en esto, llevo mucho tiempo en el Banco Central, es que de todos los riesgos regulatorios, con la crisis financiera, con todos los elementos que hemos ido teniendo con la sofisticación financiera, de todos los retos que ha habido, este es probablemente el que más rápidamente se ha atajado y se ha puesto a funcionar, pero implica tomar decisiones, implica hacerlo de un modo global, porque lógicamente el cambio climático es algo global y es algo que no tiene sentido cuidar por el cambio climático en un sitio mientras en otro sitio no se está cuidando y se aprovechan de ventajas competitivas que pueda haber por tener requerimientos distintos. Y llegar a esos consensos requiere tiempo. Y el mensaje que les decía al principio, la tecnología puede ayudarnos a cubrir este espacio en el que nos cuesta llegar a un estándar, en el que nos cuesta llegar a unos acuerdos, y con las tecnologías podemos ir cubriendo ese espacio y podemos ir avanzando, en tanto cuanto tenemos un marco coherente y comprometido con una economía que sea compatible con evitar el cambio climático. Mientras llegamos a ese marco estable, podemos ir apalancándonos, podemos ir utilizando las nuevas tecnologías para irnos guiando en cómo gestionar los riesgos de cambio climático y ir teniendo en cuenta los desafíos que tenemos, en los que tenemos que avanzar para transformar la actividad y para transformar la financiación. ¿Qué dificultades son las principales que puede abordar las nuevas tecnologías? Pues las agruparía en dos elementos. Principalmente todo tiene que ver con la información. Es decir, lo primero que hay que hacer para tener en cuenta los riesgos de cambio climático es entender, saber cómo importantes son esos riesgos, qué implicaciones pueden tener, cómo medirlos. Y nos encontramos con dificultad para tener información, para compararla, para analizarla, para validarla, para tenerla en cuenta con lo compleja que es. Y si damos un momento un salto a lo que suponen las nuevas tecnologías en el sector financiero, ¿qué aportan las nuevas tecnologías? Pues si se van a toda la discusión que hay de inteligencia artificial, de blockchain, etcétera, aportan obtener información muy diversa, muy heterogénea. Poderla comparar, que sea masiva, poderla comparar, poderla estandarizar de algún modo. Poder utilizar validación desde distintos agentes, que no esté centralizada, que distinta gente pueda opinar sobre cómo de buena es, que pueda haber intercambios de modo descentralizado, crear mercados de un modo mucho más rápido y eficiente. Es decir, las nuevas tecnologías tienen mucho que ver con la información, con intercambios y estándares distintos rápidos y pueden aportar bastante. ¿Qué iniciativas se están haciendo para ver cómo podemos utilizar las nuevas tecnologías para ayudar a las finanzas sostenibles? Pues lo agruparía en dos vertientes. Por un lado, las iniciativas están buscando un primer elemento, que es identificar dónde están los problemas de finanzas sostenibles y buscar soluciones tecnológicas que pueden ayudarnos a solucionar estos problemas. Y por otro lado, el siguiente elemento es cómo esas soluciones las puedo escalar y las puedo hacer generalizables a todo el ecosistema, a distintas jurisdicciones y a distintos tipos de empresas. En cuanto a lo primero, aquí solamente mencionar, no quiero entrar en el detalle porque es muy interesante el panel que vamos a tener a continuación, pero solamente para dar una pincelada, ¿qué se está haciendo para conectar las soluciones que pueden aportar las nuevas tecnologías a los problemas de las finanzas sostenibles? Pues básicamente tres ámbitos los que he puesto ahí. El primero, y es probablemente el más conocido, por empresarios, por entidades financieras, pues es el propio uso de los fondos públicos que han identificado este como un problema importante y que pueden ir dirigidos a fomentar este uso de nuevas tecnologías para mejorar los problemas relacionados con las finanzas sostenibles. Y aquí me refiero a temas como el Pacto Verde, los fondos Next Generation o los programas de redefinir la dependencia que tiene energéticamente la Unión Europea con determinados combustibles fósiles de determinados países. El segundo grupo de iniciativas tiene que ver con iniciativas que hacemos más en el ámbito de los supervisores o en el ámbito de las autoridades financieras y que sobre todo lo que busca es
plantear los problemas que nos encontramos en finanzas sostenibles, pues problema de reporting, problema de estandarización, problema de cómo ayudar a las pymes a conseguir información para saber su huella climática, y hacer retos, hacer competiciones y que vengan distintas startups o que vengan distintas empresas y nos digan cómo lo solucionan. Y luego darle difusión a esto. Esto se ha hecho en varios ámbitos. El Banco Internacional de Pagos, con su hub de innovación, junto con el G20, hizo uno recientemente. Hizo una competición en este sentido. Se presentaron muchísimas empresas, muchísimas soluciones. Hizo un proceso de competición y se llega a conocer distintas soluciones que pueden aportar en cada uno de los problemas. La Autoridad Monetaria de Singapur también ha hecho alguno de ellos y la Autoridad Financiera de Reino Unido también. Y es probablemente un ámbito en el que cada vez veremos más concursos de este tipo para enterarnos de posibilidades que hay. Y el último elemento es el papel que puede tener la universidad y la parte académica. Aquí estamos haciendo un trabajo muy pequeñito dentro del Banco de España, en el que nos hemos puesto a analizar con distintas bases académicas todos los trabajos académicos que hay en torno a la sostenibilidad, y dentro de ellos hay una taxonomía para ver a qué se dedican. Dentro de ellos hemos visto en cuáles de ellos se están utilizando y se están empleando técnicas de inteligencia artificial y aprendizaje automático. Es sorprendente ver en cuántos campos proporcionan avances y proporcionan soluciones la inteligencia artificial, y en muchos de estos campos no solamente son trabajos iniciales o preliminares en documento de trabajo, sino trabajos mucho más avanzados a nivel académico. Al final, en la presentación he puesto algunos ejemplos, por si alguno quiere ver el detalle, pero en aras del tiempo no entraré en más concreción en este punto. Siguiente punto. Está muy bien identificar que hay soluciones, está muy bien identificar que hay empresas que me permiten que una pyme, pues dando sus suministros y dando su información básica, se le ayude a ver cuál es su huella carbónica y se le den ideas de cómo puede mejorarlo. Pero esto es un problema global y un problema importante. Entonces, ¿cómo podemos hacer que esto crezca y se difunda y esas ideas tengan escalabilidad? Pues aquí, de nuevo, hay dos vías. Una primera vía tiene que ver con el sector público, con dar a conocer a varias jurisdicciones. Dentro del Banco Internacional de Pagos, por ejemplo, hay una red en la que básicamente están representados todos los bancos centrales a nivel mundial. Esta red tiene distintos grupos de trabajo en torno a áreas de nuevas tecnologías, desde ciberseguridad hasta moneda digital soberana o pagos inmediatos, y una de estas líneas es los temas relacionados con la sostenibilidad. Y la idea es que identifiquemos lo que hay y que lo transmitamos entre todos los bancos centrales. Algo parecido a la red que les comentaba al principio, pero específico del tema de tecnología para finanzas sostenibles. El Banco Interamericano de Desarrollo tiene también una plataforma para conocer todos los usos que se están dando con emisiones de bonos verdes. Pues para que se conozca de un modo transparente y se den ideas a otras empresas y a otros sitios de cosas que se pueden hacer. Y un programa para que vean la heterogeneidad de temas que puede haber en el uso de las tecnologías, un programa que lleva unos años ya funcionando, está desarrollado por la Agencia Espacial Europea. Me dirán, ¿qué cosa más rara me está hablando ahora mismo? Pues la Agencia Espacial Europea lo que ha detectado, y la NASA lo está haciendo también en Estados Unidos, es que ellos tienen una información muy rica, muy compleja de procesar, pero muy rica en detectar dónde están localizadas, por ejemplo, las factorías de las empresas. Información que es muy importante para saber el riesgo físico a la que se enfrenta una determinada empresa. Para saber si está en una zona que puede estar afectada por inundaciones, por sequía, para detectar dónde están localizadas físicamente. O para ver, cuando hay un impacto climático, cómo es el impacto en distintos sitios. Entonces, la información de los satélites puede proporcionar información para esto y para muchas más cosas. Y tienen un programa específico para temas financieros, para ver cómo su información se puede utilizar por las empresas en la financiación que reciben, para tener en cuenta todos estos elementos derivados del cambio climático. A nivel privado, a nivel de think tanks, también hay distintas iniciativas que lo que buscan es justo esto, es intentar poner en común e intentar que se conozcan distintas iniciativas a nivel mundial para que haya sinergias y para que se creen iniciativas conjuntas. Y aquí tienen varios de ellos, desde un grupo de trabajo del Reino Unido con el apoyo de la Universidad de Oxford, o el Climate Policy Initiative, que básicamente sigue distintos proyectos también, o la alianza basada en Suiza sobre finanzas digitales verdes. Aquí la idea es exactamente la misma, dar difusión a distintas iniciativas en distintos sitios, organizarlas bien para que se conozcan y que se puedan crear ideas similares en otros sitios y puedan tener escalabilidad. Y ya finalizo, aparte de agradecerles la atención y el tiempo y la invitación,
en reiterar lo que decía al principio. Esto es un problema global que tiene que ser atajado por todos, desde todos los ámbitos. Las nuevas tecnologías nos permiten adaptarnos a las necesidades de cada uno de los individuos, de cada uno de los participantes. Nos permiten procesar la información cuando no hay una estandarización, es decir, analizar el riesgo cuando tengo un estándar financiero en el que me dicen qué tiene que estar en cada sitio, pues es muy fácil. Analizarlo cuando tengo información dispersa, no estandarizada, donde es muy difícil validar si lo que me han dicho está bien o mal, es más complejo, pero no es imposible y cada vez es más factible. Y es lo que me permiten las nuevas tecnologías. Desarrollar un mercado cuando no hay un estándar, pues es complicado, pero las nuevas tecnologías me permiten hacer mercados mucho más rápido, con mucho menos requerimientos, donde una vez que están bien validadas las cosas se pueden intercambiar y tener en cuenta los riesgos de cambio climático. Hay muchas posibilidades, hay que estructurarlo, hay que ponerlo encima de la mesa, hay que hacerlo llegar a las entidades financieras para que se vea dónde puede escalar y cómo lo pueden ir utilizando. Y esto nos permite, en este periodo en el que estamos definiendo las normas financieras de nuevo para tener un estándar que sea compatible con el mantenimiento de la sostenibilidad, un estándar financiero, en este periodo podernos ir adaptando y poder ir avanzando. Y esto era todo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, José Manuel, por tu ponencia. Yo te voy a invitar a que te quedes en el próximo panel por si quieres apuntar algo sobre alguna de las cuestiones que vamos a debatir, y voy a invitar a que suban tanto a María Isabel Martínez Serna, profesora titular de Economía Financiera de la Universidad de Murcia, y a César Cantalapiedra, socio director de Finanzas Públicas de AFI. Está un poco inestable, pero vamos a ver si podemos usar los dos. Bueno, en este panel, esta conversación que vamos a tener a continuación, vamos a establecer un diálogo en torno a cuál es el papel que la administración, que el sector público tiene a la hora de impulsar las finanzas sostenibles en el sector privado, y qué puede hacer también para tomar ventaja de esos procesos de transformación digital aplicados precisamente tanto a la sostenibilidad como a esa gestión financiera sostenible. Yo os voy a ir lanzando preguntas, en la medida que queráis pues vais contestando. La idea es que sea pues, un poco una conversación, ¿no? Y bueno, por supuesto invito también a José Manuel a que en el momento que considere pues también intervenga y nos dé su punto de vista. Bueno, yo quería empezar con una cuestión acerca de la política de crédito pública. Bueno, está claro que puede servir de estímulo, el consejero ha hecho alguna anotación en ese sentido, de estímulo y de apoyo a que el sector privado adopte, desarrolle proyectos sostenibles en cualquiera de las vertientes que hemos hablado, ambiental, social, de buen gobierno. Pero yo quería centrar un poco el tiro en las pymes, que al final es la mayor parte del tejido al que las administraciones regionales, y en concreto en la región de Murcia, con un 98% de empresas prácticamente que son pequeñas y medianas, ¿qué pasos creéis que debe adoptar la administración para trasladar al sector privado la necesidad de incorporar esos criterios ASG de forma estructural a su gestión? Como queráis, empezamos. Si quieres, Marisa, empezar tú. Gracias. Buenas tardes. Antes de responder a tu pregunta, quería daros las gracias y dar las gracias a SpainShift y a ICREF y a la Consejería por la invitación a esta charla. Para mí es un gusto, me interesan mucho estos temas y es un foro estupendo para debatirlos y para comentar. Por lo que respecta a la pregunta que planteas, claro, las pymes son más todavía en esta comunidad, en todo caso, una pieza clave en esta implantación, esta transición económica hacia la sostenibilidad. En la nueva estrategia de la Unión Europea, de hecho, se plantea, la de finanzas sostenibles, se plantea como una de las 6 medidas claves
el dotar de herramientas y de incentivos a las pymes para que puedan adaptarse a esta transición y puedan incorporar los criterios ASG a su gestión. Por lo tanto, es un mandato que tenemos de incluirlas en ese tren, en ese barco de la sostenibilidad. Y cuando planteas qué pasos previos antes de dar esa financiación hay que tomar, pues para mí creo que es clave, en primer lugar, actividades como estas de divulgación, esa membresía que tenéis dentro de SpainShift y este tipo de actividades para trasladar la perentoriedad de ponerse a ello. Luego la concienciación de que este tipo de adaptación tiene que estar dentro de la estrategia de las empresas, que no puede ser un sencillo apósito de me ocupo de la sostenibilidad de vez en cuando, sino que tiene que estar dentro de la cultura de la empresa y de su estrategia. De manera que se conciencien de que esto ha venido para quedarse, obviamente, de que es necesario empezar a tomar medidas y de que eso no tiene por qué tener un coste, sino todo lo contrario. Cuando se ocupen de su gestión, que se ocupen de las 3 P's, de people, de las personas, del planeta y, por supuesto, el profit, de los beneficios, de la rentabilidad. La rentabilidad es importante y se puede ser sostenible y rentable a la vez. ¿Cómo se hace eso? Y esa es la clave, ¿no? Hemos dicho que hay que concienciar y ahora hay que informar y hay que ayudar. Yo creo que es importantísimo que la información esté accesible, que esté unificada, que sea muy sencillo para esa pyme que está en el día a día ocupándose de su gestión, encontrar el lugar, el apoyo técnico, el apoyo informativo y que sea muy fácil de acceder a ello y de entenderlo. Entonces, pues esa parte es clara, porque cuando las empresas no tienen esa sección que se puede dedicar a ocuparse de la sostenibilidad, hay que ponérselo muy fácil. No sé si quieres intervenir. Bueno, pues en primer lugar, sumarme a los agradecimientos, ¿no?, a SpainShift por la iniciativa desde hace años, ¿no?, de fomentar la divulgación de las finanzas sostenibles, a la Consejería del ICREF por darme la oportunidad de estar aquí entre amigos comentando con todos vosotros y debatiendo, ¿no?, sobre un tema, pues, bueno, desde luego no solo de actualidad, sino de gran interés, ¿no? Efectivamente, es importante que en las pymes se entienda que esto no es una moda todavía. Me sorprende con algunos colegas reputados en el ámbito público, no diré nombres, ¿no?, pero diciendo que esto es una moda, ¿no?, poniendo en duda, cuestionando la relevancia de iniciativas como pueda ser la financiación sostenible. Parece que las emisiones de bonos verdes, a veces te encuentras gente que piensa que es una milonga, todavía te encuentras ese discurso. Y bueno, sin ir más lejos, una encuesta reciente de CEPIME viene a decir que solo el 4% de las pymes piensa que la transición, el riesgo climático es una amenaza para su actividad, ¿no? Bueno, eso demuestra que hay que trabajar todavía mucho, ¿no? Aquellos que, bueno, pues José Manuel, hay mucha gente que lleva desde el propio SpainShift divulgando, pero queda mucho por hacer todavía, ¿no? Hay la amenaza para muchísimas actividades económicas. Bueno, hemos visto claramente esa fotografía impactante, ¿no?, de aquí del hotel donde estamos, ahí inundado, pero no es ficticio, ¿no? Realmente hay una amenaza detrás. Y bueno, y las empresas lo que suelen reclamar, luego hablaremos más de ello, ¿no?, pero las empresas dicen, bueno, pues ayúdame pues a través de incentivos fiscales, ayúdame a través de diagnósticos claros, a través de mejores prácticas, ¿no?, en las que me pueda apoyar. Pero lo cierto es que las pymes se van a ir viendo rodeados. Ya hemos escuchado que desde la propia administración, pues efectivamente la contratación pública es una importante palanca, pero es que el sector financiero, con
pues con el estímulo de la regulación, por llamarlo así, también van a condicionar en cierta medida la actividad financiera de cualquier agente, ¿no? Desde luego las pymes, ¿no? y los empresarios, ¿no? Los propios ciudadanos, los consumidores, en sus decisiones van a tener cada vez más en cuenta los riesgos del cambio climático, ¿no? Y, por sin ir más lejos, pues, por ejemplo, el tema de los plásticos, ¿no? Francamente polémico, y que algunas industrias pues les obliga a hacer una transformación muy importante, ¿no? en su actividad, ¿no? Las palancas, bueno, pues las palancas, bien las ha comentado Marisa, ¿no? Pues desde luego la convicción, convencer al tejido productivo de que esto es relevante, ¿no? La regulación, una regulación que en todo caso tiene que ser consistente a lo largo del tiempo, ¿no? Las empresas no pueden estar con vaivenes regulatorios, y tiene que haber un alineamiento de las diferentes administraciones a lo largo del tiempo. Los incentivos, está claro que, no solo los fiscales, pero en general los incentivos vienen para apoyar elementos relevantes para los agentes económicos, y los datos, ¿no? Efectivamente se requiere una inversión muy potente, lo ha comentado antes José Manuel, va a haber inversiones muy potentes en torno al Next Generation que están haciendo las administraciones con recursos, seguramente que no como a todo el mundo le gustaría, pero sí estamos viendo licitaciones muy potentes en algunos ámbitos para fortalecer la disponibilidad de datos y poder trabajar con criterios. Hemos visto licitaciones potentes, por ejemplo, recientes en torno a la movilidad en algunos territorios. Estamos viendo en torno a la sanidad. La sanidad en muchos casos trabajaba con datos planos que no se digitalizaban, y estamos viendo que hay recursos en la administración. El consejero seguro que me mira con dudas, pero efectivamente no hay todos los recursos que nos gustaría, pero donde antes no había nada empieza a haber algo, y se empiezan a construir fuentes de datos potentes, ¿no? Va a haber inversiones este año también del sector privado, bueno, no sé si este año o entre este año y el que viene, de crear centros de datos para que los grandes operadores del iCloud se instalen en España, en Madrid y en Zaragoza en concreto, para mejorar la agilidad en el tráfico. Y bueno, en este caso no viene con pocos apoyos públicos, pero está claro que hay una necesidad y una demanda en mejorar las decisiones basadas en datos, ¿no? Y aquí es muy importante, por tanto, que desde la administración se conciencie a probablemente los más vulnerables ante la concienciación de esta necesidad, que son las pymes, ¿no? Y bueno, yo creo que coincido con lo que comentaba Marisa, que esa línea de convencer, formar, proveer datos y regular y crear incentivos son las palancas, ¿no?, que se tienen desde la administración, ¿no? No sé si quiere comentar. Muy poquito, la verdad es que estoy completamente de acuerdo con lo que estáis diciendo. El relato es muy importante. O sea, el convencer, el que esto no es una moda pasajera es fundamental. Yo he oído a gestores de empresas, a gestores de fondos importantes decir, no, ahora con la crisis de Rusia, esto de los bonos verdes y la sostenibilidad ya deja de estar de moda. Hombre, yo puedo entender que temas sociales o de gobernanza son cosas que decidimos a nivel de sociedad, que pueda haber elementos que pueden aplazarlos o pueden cambiarlos o pueden matizarlos, pero el tema del cambio climático no lo decidimos nosotros. El tema del cambio climático está ahí. Si oyes a un físico y te cuenta los riesgos a los que te enfrentas, no cambian, en todo caso empeoran por el hecho de que hay un conflicto bélico, un conflicto en Rusia con Ucrania. Eso continúa. Esto continúa y los efectos los vas a seguir teniendo. Y la importancia de atajarlos va a seguir avanzando. Entonces, ser coherentes con el relato, explicarles que esto no es una moda pasajera. Si realmente te crees a los físicos, si realmente crees a la ciencia, esto no es algo que sea pasajero, esto está ahí. Y como está ahí, hay que reaccionar. Entonces, convencer de que no hay opción, convencer de que efectivamente las administraciones a nivel mundial se va a seguir avanzando
va a afectar a subvenciones, va a afectar a financiación, vas a tenerlo que tener en cuenta. Es importante que no dejemos duda, porque la ciencia nos dice lo que nos dice. Y una vez dicho eso, y pasando a las pymes, pues efectivamente las pymes son las que más complicado, porque son datos nuevos, es un tipo de riesgos nuevos, es un cambio de modelos de negocio y redefinir los modelos de negocio, y es una decisión compleja y hay que ayudarles a adaptarse. Y aquí, pues yo creo, desde la más humilde opinión, yo creo que las autoridades tienen que ver, pues como en todo problema de mercado, si las entidades financieras, que muchas de ellas empiezan a hacerlo, no proveen vías para navegar en esta maraña de fondos que hay, si no proveen vías para ver cómo procesar la información, pues el sector público tiene que ayudarles, porque si no les deja desprotegidos ante un efecto al que se tienen que adaptar o sí o sí. Si desde el punto de vista de las entidades se empieza a ver como un valor, de las entidades financieras, se empieza a ver como un valor añadido, ayudarles a navegar y ayudarles a gestionar esto, y empiezan a ofrecerlo y empiezan a ofrecer soluciones desde el sector privado, pues tendrán otro tipo de necesidades, como proveer fondos en cosas en las que sea difícil transformarse, etcétera, pero no en ayudar a procesar la información. Entonces, las autoridades públicas tienen que ver dónde está el fallo de mercado. Si realmente hay un fallo de mercado para procesar la información, habrá que ayudarles en esto, y si no, dedicar los esfuerzos a otro tipo de funciones. Al hilo de... ¿Querías apuntar algo más, Maris? Sí, quería incidir en algo que han dicho los dos ponentes, y es en la importancia de que no se deje pasar esta oportunidad, y que se conciencien las empresas de que en sus flujos de caja y en sus costes de financiación, esa parte no financiera, que es la sostenibilidad, va a tener un peso cada vez más importante a la hora de valorar las empresas, a la hora de conseguir ese valor. Y cuando hablas, pues los consumidores verdes van a empezar a dictar cada vez más la necesidad imperiosa de que los productos, los servicios se adapten. Las entidades de crédito también lo van a hacer cada vez más. Es importante que se les muestre, por un lado, casos de éxito. Yo creo que eso es lo que más hace que alguien se vea en posición de, oye, pues yo también puedo hacer esto. Y también avisarles de que cada vez más va a haber pues cláusulas de exclusión que se pueden quedar fuera totalmente, y que si lo postergan puede que ya no sea el momento. Entonces, esos casos de éxito creo que son importantes hacer hincapié en ellos, porque en un informe sobre pymes, cuando se les pregunta, se les encuestaba, porque esto es otra cuestión que creo que es importante, preguntarles, ¿no? Preguntar qué necesitáis, ¿no? Pues cuando se les preguntaba qué razones había para que no se hubieran involucrado más en cambiar hacia la circularidad en sus negocios, pues un porcentaje muy importante dice que no es consciente de los beneficios que eso le puede conllevar, y después también dice que necesitan, como mencionaba antes, el saber cómo hacerlo, ¿no? el ilustrarse de alguna manera, y yo creo que el incorporar sencillamente esa información que decía centralizada, esos casos que pueden servir como un espejo donde mirarse, sería muy importante. Y luego ese aviso a navegantes de, oye, todos estos fondos que llegan, todas las licitaciones, los contratos, cada vez más os van a dejar fuera si no entráis en la sostenibilidad, idealmente por convencimiento, eso sería lo ideal, y si no, pues por presión. Pues gracias. Y un poco al hilo de lo que estamos hablando, de esos estímulos, y aprovechando también que tenemos entidades financieras hoy aquí, quería introducir un poco ese elemento que puede tener de dinamización la política fiscal. Recientemente las patronales de banca, tanto la CECA como la Asociación Europea de Banca, sugerían la posibilidad de una deducción en el impuesto de sociedades para aquellas entidades de préstamo que concedieran financiación para proyectos o para compras sostenibles. Bueno, más allá de la medida concreta, la que imagino que parte de quien está aquí está muy a favor, pero más allá de esa medida concreta, ¿de qué forma creéis que la política fiscal debe tener un papel activo en el fomento de la sostenibilidad? Bueno, pues nos vamos. Ahora empiezo yo. Bueno, la política, el papel,
bueno, para empezar por las deducciones, ¿no? Eso siempre es una tentación, que en el momento que se quiere apoyar algo, enseguida se mira a Hacienda y, bueno, tener una menor presión fiscal por algún tipo de política que claramente se quiere impulsar, ¿no? Bueno, aquí sorprendentemente hay cierto consenso. Es verdad que esto es una iniciativa de CECA y AEB, pero el Consejo Económico y Social Europeo también lo ha apoyado. Y lo ha apoyado desde el punto de vista positivo, que es con deducciones, pero también negativo, y es introduciendo fiscalidad. Hablamos antes de los plásticos, no quiero decir que esa sea la medida porque es un tema polémico, pero es una forma también de influir en las decisiones de consumidores y empresarios, ¿no? Con los impuestos verdes, que además es una línea de trabajo que desde las autoridades europeas se está recomendando, ¿no? incluido España. Por lo tanto, esta medida a priori no suena mal, y no suena mal ni siquiera pues a los, tampoco es que hayan pronunciado exactamente sobre ello, pero sí se ha pronunciado sobre I+D+I, ¿no? Que por tratar de trasladar una cierta analogía, creo que podría ser asimilable, ¿no? El grupo de expertos en el libro blanco de la reforma fiscal, dentro de las deducciones que se han analizado, por ejemplo, se ven favorables a la I+D+I, ¿no? También en torno al I+D+I también se ha pronunciado la IREF, y en uno de sus informes de Spending Review, de evaluación de políticas públicas, es de las deducciones que defienden. Esto de las deducciones es un poco peligroso porque, claro, si empezamos a introducir la fiscalidad está para medir la capacidad de pago del contribuyente. Si la empezamos a trufar de deducciones, pues al final no deja de ser un sistema fiscal complejo, y que, bueno, pues entre ellos en nuestro sistema fiscal hay alrededor de 60.000 millones en beneficios fiscales, que es una parte muy importante de la potencial recaudación, y con 60.000 millones se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Hay que tener cuidado en qué se propone, ¿no? En este caso, desde mi opinión particular, tiene sentido. Insisto que además el Consejo Económico y Social Europeo también lo apoyaría, y entiendo que con esas lógicas es defendible. Ahora, hay algo que es relevante, y es que una vez que se introducen las deducciones, primero, tienen que estar bien justificadas, ¿no? Tiene que haber una evaluación ex ante adecuada que te diga el porqué. Yo no sé si en este caso se ha hecho la suficiente evaluación ex ante. Y luego periódicamente, y eso sí es una recomendación, por ejemplo, de la IREF, que cada cierto tiempo se haga una evaluación ex post para ver si las deducciones que en un momento se introducen están cumpliendo el objetivo para las que se crearon, ¿no? En este caso, en el caso de las deducciones de I+D+I, curiosamente la IREF lo que dice es no están siendo todo lo eficaces porque hay unos límites en cuota que limitan sobre todo la aplicación a las pymes, y terminan siendo remanentes activos fiscales para el futuro, ¿no? Y no se terminan de aplicar en el ejercicio al que corresponden, ¿no? En este caso, la reclamación de CECA y AEB va en la misma línea, ¿no? No pongamos restricciones si realmente queremos potenciar este tipo de medidas, ¿no? Entonces, pues estoy de acuerdo que tiene sentido, pero siempre y cuando se evalúe bien ex ante, que periódicamente se ve si están cumpliendo los objetivos para los que se crearon, y luego que se diseñe de una forma adecuada para que realmente sea eficaz en los resultados que se persiguen, ¿no? Y eso es así, en primera idea, lo que quería comentar. Sí, yo también ahondo en el papel tan importante que tiene el sistema fiscal. Cambia conductas de consumidores e inversores de una forma muy, muy eficaz, y por tanto tiene que acompañar totalmente a las políticas de apuesta por la sostenibilidad. Con las premisas y con los cuidados que hay que llevar de que no se consigan efectos perversos, pero desde luego es importantísimo. Esos incentivos
que vendrían a convencer de nuevo a las empresas del camino que tienen que seguir, son importantes. Por lo que decías del libro blanco de la reforma fiscal, pues ahí hay un apartado en el que se tiende hacia una fiscalidad más verde, pero si miras en Eurostat estamos a la cola en España en fiscalidad medioambiental, con lo cual hay mucho que hacer y quizás podríamos equivocarnos un poco probando y no quedarnos cortos. Ahí hay posibilidades como la amortización acelerada de bienes que tengan eficiencia energética, las bonificaciones para mecenazgo de jóvenes emprendedores, deducciones y por el lado de la positividad, ¿no? de la vertiente positiva, y también pues gravámenes que tienen que castigar a las conductas que ya no entiende la sociedad, cada vez menos, y que instauren el quid pro quo. Entonces, importantísimo, estamos un poco quizás siendo un poco lentos en esa parte de la reforma fiscal, porque es que si no acompañas con esos incentivos, esos gravámenes extras, pues la velocidad va a ser menor de lo que se debería. Gracias. Y ahora, centrando un poco la cuestión en esos vínculos entre finanzas y digitalización, aquí me vais a permitir que le pida a José Manuel que comience él, porque bueno, como sector público a nosotros nos preocupa que esa digitalización pueda afectar o pueda ser también una víctima de esa brecha digital que existe. Por brecha digital, tanto en lo que se refiere a esa diferencia que puede haber entre las pequeñas y las grandes empresas en cuanto a la capacidad para recoger, tratar y analizar datos, pero también a nivel minorista, es decir, en lo que respecta al inversor individual o al pequeño ahorrador frente al inversor más institucional. Y entonces la pregunta sería si estamos ante un escenario que puede fomentar la exclusión de ciertos actores en el acceso a las finanzas sostenibles, o si por el contrario esos procesos de digitalización pueden suponer una oportunidad para democratizarlas. No sé si para democratizarlas, pero o sea, yo no llego a ver que sea tan grave este riesgo, me intentaré explicar. En la parte de las pymes, un poco creo que lo he comentado varias veces, yo recuerdo hace unos años cuando venía alguna entidad financiera extranjera, no era española, me decía que con todos sus clientes, con todas sus pymes, le decía: tú me tienes que decir qué plan tienes para gestionar el riesgo de sostenibilidad. No pasa nada si no lo tienes, pero me tienes que decir cómo lo estás planteando, porque si no, la próxima vez que vengas te va a cambiar las condiciones financieras. Esto le permitía para aprender a la entidad financiera y le permitía para hacerse preguntas a la entidad. Yo creo que el discurso ha cambiado. Lo que ahora van las entidades, las pymes a las entidades, y muchas de ellas comienzan a decirles: dame datos porque te voy a asesorar y porque voy a hacer que vengas a mí, porque utilizando las nuevas tecnologías te voy a decir qué tipo de ayudas puedes pedir, qué tipo de oportunidades hay, qué está haciendo las empresas en tu sector, y estoy consiguiendo tener un cliente más fiel y más comprometido porque le estoy dando este valor añadido que no le es fácil encontrar. Están viendo una oportunidad de negocio en esto, con lo cual no creo realmente que se esté produciendo la exclusión, porque están viendo que realmente hay un gran valor añadido, que realmente cada vez están más preocupadas y que realmente pues es algo en el que les pueden guiar y les pueden ayudar y les pueden dar una renta, les pueden dar un valor añadido que de otro modo es muy complicado darles, ¿no? Y que probablemente una plataforma de fintech, etcétera, pues no es tan sencillo que se lo dé de un modo tan personalizado. Integrando las dos partes, la gestión de la información y el conocimiento del cliente para explicárselo. En la parte de los inversores, pues yo creo que aquí en la parte de los inversores y probablemente César y Marisa, que están más familiarizados, hay un cambio importante, y a nivel europeo se está requiriendo que a la hora de asesorar en un fondo de inversión o a la hora de vender un producto financiero, el asesor financiero explique estos riesgos y dé información de ello. Y sin duda alguna, con las nuevas tecnologías se puede explicar cada vez mejor y visualizar cada vez más estos riesgos. Y las oportunidades que hay y la comparación
del performance de fondos que son sostenibles frente a los que no lo son. Es decir, yo creo que aquí, por un lado, Europa es consciente que esto que hay que explicarlo, lo está requiriendo, y por otro lado, con las nuevas tecnologías y con la comparación de la información, pues cada vez se puede explicar mejor. Con lo cual, es verdad que es algo importante, es verdad que no hay que perder de vista que esto no sea solo el mercado de determinados grupos grandes. Es verdad que los requerimientos vienen sobre todo primero por los grandes y luego van bajando, pero no tengo la sensación de que se esté dejando atrás. O sea, se está integrando de un modo u otro tanto las pequeñas empresas como los pequeños inversores. Sí, este tema es importante, el peligro, ¿no?, de que esa brecha digital se amplíe. Y no hay que perderla de vista, pero yo también tengo cierta tranquilidad, como mencionabas, porque la digitalización está llegando a todos los sectores. De todas maneras, aquí va a ser clave, desde luego, el acceso en las infraestructuras, el acceso para todo el mundo, y todavía más la formación digital, la formación financiera también. En la formación digital hay una oportunidad de negocio y una oportunidad de muchas tareas por hacer, digamos. Y cuando se habla de sostenibilidad y de transición, se pone siempre el apellido, el calificativo de justa. Con lo cual, si la transición ha de ser justa, no debe de dejar a ningún colectivo atrás. Y por tanto, cuando hablemos de la parte social, este es uno de los temas que debe de tenerse muy en cuenta. De manera que si hay posibilidad de que esa brecha se amplíe, de que se genere a nivel de inversores, a nivel de compañías grandes y pequeñas, una de las patas importantes tendrá que ser vigilar eso muy de cerca para que no ocurra así, ¿no? Y insisto, la formación será clave. Gracias. Bueno, totalmente de acuerdo con mis compañeros. Yo por introducir algunas otras percepciones, ¿no? O derivadas. Es verdad que la digitalización y la brecha, que es evidente que hay en segmentos tanto empresariales como de población, sale en cualquier encuesta, pues sin ir más lejos, y eso está en estos momentos es un tema candente, el problema de exclusión de los mayores, el problema de exclusión de municipios que se quedan sin servicios financieros. Pero pueden aparecer oportunidades también gracias a la digitalización, ¿no? Y estamos viendo cómo hay plataformas, nosotros estamos en algún proyecto con una fintech en donde, a través de dar valor a quienes permanecen en el territorio, se pueden hacer acuerdos entre entidades, una fintech y quien está en el territorio, para facilitar, por ejemplo, liquidez y efectivo a los vulnerables, a los que quedan pues en municipios con riesgo de despoblación, ¿no? Eso es una vertiente donde pues esa brecha digital pues puede verse corregida y al mismo tiempo favorecer la sostenibilidad social, ¿no? Por ejemplo, es verdad que las emisiones de bonos verdes bueno, pues es algo a lo que pueden acceder los grandes operadores, pero también estamos viendo cómo hay plataformas digitales que permiten el acceso a las pymes, no solamente a las pymes, sino a las startups, y estamos viendo que hay herramientas, bueno, Bolsa Social, por ejemplo, es una bien conocida, ¿no? Y con quien colaboramos nosotros en algún proyecto. Bueno, precisamente su enfoque es ese, ¿no? El dar acceso a la financiación a negocios que cumplan una serie de criterios de sostenibilidad en diferentes ámbitos. Bueno, es por tanto otro ámbito en donde hay ese puente de digitalización y sostenibilidad, ¿no? Que bueno, que en nuestro plan de recuperación, en esos 70.000 millones famosos, son los dos ejes transversales fundamentales, ¿no? El digital y la transición ecológica, ¿no? Más reflexiones que surgen aquí, ¿no? Y es verdad que también hay retos muy potentes, porque antes decíamos, ¿qué puede hacer
la Administración potenciar el acceso y la instalación de infraestructuras de datos, ¿no? Pero eso también tiene sus derivadas. Por ejemplo, son grandes consumidores de energía y es un tema ahora pues polémico, ¿no? En algunas geografías. En Europa Central es un tema pues de debate. Son el consumo que generan estas grandes infraestructuras tecnológicas se va a multiplicar por 3 pues de aquí a 2025, ¿no? Las emisiones de gases de efecto invernadero que generan estas infraestructuras son enormes, las necesidades de refrigeración, de espacio, etcétera. Pero también es cierto que los operadores están concienciados con ese consumo energético y tienen compromisos de consumo de energías verdes, ¿no? Bueno, es otro enfoque. Y luego el fiscal, ¿no? El fiscal, este es otro debate sobre digitalización y sostenibilidad. La pandemia ha hecho emerger actividades económicas y negocios muy intensivos en tecnología y poco en mano de obra, ¿no? Y eso pues ha generado un reequilibrio, un desequilibrio de los beneficios entre la mano de obra y los excedentes brutos, que pues que obviamente Europa ante eso ha sido vulnerable, ¿no? Y con iniciativas de buscar tipos mínimos a determinadas empresas donde tengan, a partir de unos niveles determinados de facturación, creo que es de 150 millones, un tipo mínimo del 15% y basado en los usuarios y donde realmente se está generando el negocio, ¿no? Son dos elementos paralelos, digitalización y sostenibilidad, con muchas derivadas y que, pues a los que hay que ir buscando soluciones, ¿no? Y que, lógicamente, pues se irán encontrando, ¿no? Pues gracias. Vamos a seguir un poquito con esa digitalización. Os agradecería la brevedad para poder ajustarnos al horario. Continuando con esa emisión de bonos verdes y también con la política de crédito pública orientada a financiar proyectos que fomenten esos criterios ASG, pues uno de los aspectos donde solemos encontrar más dificultad es el relacionado con el reporting y con la monitorización, de manera que ese compromiso sea verdaderamente tangible y sobre todo medible y cuantificable por parte de la organización y también del financiador. En ese sentido, ¿cuáles creéis que son los retos principales a los que se enfrenta el sector público en cuanto a la capacidad para llevar a cabo esa monitorización? ¿Y en qué medida pensáis que la digitalización, la transformación digital de las organizaciones, puede ayudar a resolver esas cuestiones con éxito? Pues este es un tema importante. Las exigencias en transparencia, en informes presentados de las emisiones de bonos sostenibles en general, de los bonos verdes, como preguntabas, es muy importante porque cuando esos fondos son aportados por los inversores, estos tienen que tener la confianza de que llegan a los proyectos elegibles que estaban puestos de manifiesto en la emisión, en el empréstito. Y eso solamente se garantiza con este reporting en el uso de los fondos, en lo que se llama la allocation, y después en la gestión de los recursos. Y además de una forma periódica, y además de una forma que va a tomar, y ahí entra la digitalización, datos continuamente para que estén disponibles, y la confianza que necesitan los inversores para dar esa trasvase de capital a estos proyectos sostenibles esté garantizada. De esa manera, pues es un reto importante porque no solo para la emisión de bonos verdes, para cualquier financiación sostenible es clave y es algo que tenemos que tener claro, porque tiene que conseguirse la confianza de la nueva generación, de los Next Generation, la confianza de la nueva generación de que esos fondos que van a tener que pagar ellos en un futuro están bien empleados,
y la confianza, por supuesto, de los tenedores de capital. Entonces, esto es un reto importante. La estandarización de todos estos informes está siendo clave. Ya hay estándar de bonos verdes, estamos a la espera de la taxonomía de bonos sociales, que supongo que hablaremos después. Hay estándar ya de bonos verdes y es importante que se simplifique al máximo, se unifique al máximo el formato para que además eso pueda digitalizarse y enseñarse continuamente a los interesados. Bueno, efectivamente, ¿no? Comentabas, y ese es un tema que nos llama la atención, ¿no? Europa está siendo muy diligente con la taxonomía de bonos verdes, pero la taxonomía de bonos sociales parece que lo está dejando en un segundo término. Y eso es importante, por ejemplo, para las administraciones públicas, por la naturaleza de su gasto y porque no es fácil encontrar en el ámbito público suficiente volumen de inversiones verdes que no estén ya cofinanciadas por fondos europeos, lo cual limita. No solamente el mercado está limitado a las comunidades autónomas y administraciones que les dejan emitir, sino además que luego a las que dejan, pues no es fácil que encuentren suficiente volumen en sus presupuestos de programas presupuestarios elegibles que no estén cofinanciados, ¿no? Por eso el desarrollo fundamental se está produciendo en bonos sociales. Hoy, esta mañana, por ejemplo, con la Junta de Andalucía ha hecho un mandato de 500 millones de bonos sociales. Es un mercado pues, que en España tiene operadores importantes y aunque ha habido algunas emisiones de bonos verdes, no cabe duda que las sociales pues tienen más masa crítica, ¿no? Bueno, nosotros hemos trabajado con alguna administración y efectivamente es un ejercicio arduo. Primero, el de analizar cada uno de los programas presupuestarios, ¿no? Luego, ver el alineamiento de estos programas, la elegibilidad según criterios, ¿no? Pues antes comentaba José Manuel, pues Agenda 2030 o ICMA o, bueno, como parece de suyo en Europa, pues la taxonomía, ¿no? Y lo que trata es de crear unos estándares, ¿no? Unos coeficientes climáticos ambientales, pues que van dando una asignación en función de la tipología de actuaciones y que pretende dar una seguridad a los inversores, pretende evitar pues que la información esté fragmentada, pretende orientar a las empresas hacia qué actividades va a haber un alineamiento más claro desde la financiación, ¿no? Apoyada, ¿no? con la taxonomía europea, ¿no? Esto es un trabajo minucioso, pero claro, estamos hablando de presupuestos. En Murcia no llega a 7.000 millones, pero tenemos administraciones autonómicas de 45 millones. Pensar que eso se puede hacer sin digitalización es muy difícil, ¿no? Los primeros ejercicios que hubo eran peleas en solitario desde Hacienda para tratar de aprovechar el nicho que supone las emisiones de bonos verdes, ¿no? Pero posteriormente tienes que implicar, todos los pasos que se están dando es ir implicando a todas las consejerías en el alineamiento de esos programas, en la identificación de indicadores, en la medición de esos indicadores y en tratar de tener un sistema común de información que permita luego, como comentabas, dar reporting a los inversores, ¿no? Los inversores es evidente que necesitan esa información. Los verificadores necesitan constatar que el marco de financiación sostenible se cumple y evidentemente sin digitalización en emisores y prestatarios del volumen de las administraciones públicas, pues es fundamental para que sea sostenible a lo largo del tiempo y además los inversores necesitan encontrar esos emisores comprometidos con esa estrategia de financiación verde, social, sostenible en su conjunto, ¿no? Pues muchas gracias. Y para finalizar, César, aprovechando que has hecho el comentario, ¿no? de que avanzamos hacia esos bonos verdes, pero empezamos lentamente a implantar esos bonos de impacto social. En España es un mercado que aún no está demasiado desarrollado. ¿Por qué crees que aún
no nos hemos metido a fondo en esos bonos sociales. Y bueno, si tienes algún ejemplo que nos pueda ayudar, algún ejemplo de buenas prácticas que nos pueda ayudar a entender pues esas ventajas, esos beneficios de ese tipo de bonos de impacto social. Bueno, los bonos de impacto social efectivamente es un instrumento innovador, especialmente para España, porque en otros países se vienen, incluso en América Latina. En América Latina hay muchos países que lo tienen, lo han ido desarrollando. Es verdad que no son por grandes volúmenes, pero sí es relevante. Lo primero es que no son bonos. La única similitud con los bonos es que ofrecen una remuneración al inversor. Esto se inventó en Reino Unido y era precisamente para poner en marcha políticas sociales, pero con medición de resultados. Y aquí lo que tenemos es diferentes agentes, ¿no? La administración que quiere poner en marcha una determinada política pública, pero por lo que sea, pues en ese momento no tiene el presupuesto para poder, o no tiene el presupuesto o no sabe cómo llevarlo a cabo. Luego tienes una serie de inversores que son los que anticipan esa financiación y, bueno, digamos que están cerca del mundo del mecenazgo, de las donaciones, pero que en este caso lo que quieren es estar también próximos a cómo se implementan esas políticas y, en el caso de que sean exitosas, recibir una remuneración. Luego tiene que haber el que la ejecute. Normalmente suele ser una ONG y se suele sacar a través de concurso público, de concesión de servicios. Y lo que se trata es, a lo largo de un tiempo, normalmente se necesitan plazos largos para ver que eso fructifique, son los que llevan a cabo esa política social. Y ahora me referiré a algún ejemplo. Luego tiene que haber los auditores, los que midan que en función de que se hayan conseguido los resultados, el inversor, si no se consiguen los resultados, el inversor no recibe ningún tipo de compensación. De hecho, pierde el principal. No es que no reciba el rendimiento o el tipo de interés, pierde el principal. Pero si se cumplen esos objetivos, no solamente tiene el retorno de los recursos que puso para la ejecución de esas políticas, sino un rendimiento específico. ¿De acuerdo? Y tiene que haber un verificador, un auditor independiente que realmente constate que eso se ha cumplido, ¿no? Bueno, esto, por ejemplo, pues se puso en marcha en Reino Unido para la política de reinserción de presos que salían de las cárceles, ¿no? En presos que te llevaban menos de un año o con penas de menos de un año, lo que se veía es que había una reincidencia enorme. Y se necesitaba de alguien que, a través de formación, de inserción laboral, actuara para que, con esa población se pudiera evitar que volvieran a reincidir, ¿no? Bueno, había una medición que era, no recuerdo la tasa, ¿no? Pero que bajara un 10% la reincidencia. Bueno, eso se consiguió. Son operaciones que no tienen grandes volúmenes. Por ejemplo, pues ahora en Finlandia hay un proyecto. Todo esto pueden tener más información. Hay una organización que se llama SpainUp, que es la Asociación Española de Inversión de Impacto, y que tiene, ahí pueden encontrar muchas publicaciones y muchos ejemplos y buenas prácticas de ello, ¿no? En Finlandia, por ejemplo, como digo, pues tienen un proyecto de 12 millones de euros o 12 millones y medio, donde el Fondo Europeo de Inversiones, las instituciones europeas están interesadas en este tipo de políticas. De esos 12 millones y medio ha puesto 10 el Fondo Europeo de Inversiones. O sea que se puede conseguir una cofinanciación importante. Y en este caso es para la reinserción de inmigrantes al mercado laboral, ¿no? Se trata de conseguir una serie de objetivos a medio y largo plazo, pero con la implicación del sector privado o de sectores especializados en actuar sobre esos segmentos de población. Suelen ser ONGs, pero no tiene por qué ser solo ONGs, ¿no? En España hay varios proyectos piloto. En Navarra, por ejemplo, yo creo que en las estancias de menores, pues cuando necesitan estar no recuerdo cómo se denomina la política, pero bueno, se trata de
en menores vulnerables pues tenerles en familias de acogida durante una temporada. Lo que se pretende es que ese tiempo de estancia se reduzca y se reduzcan los costes para la administración, ¿no? Actuando sobre esa población de jóvenes. Yo creo que en Barcelona, entre Diputación y Ayuntamiento, tienen otro proyecto, pero digamos que en España todavía no hay evidencia de resultados sobre este tipo de actuaciones, ¿no? Pero en todos los otros países de nuestro entorno, incluso en Portugal, en Italia, en Francia, pues son determinadas actuaciones de política social que han puesto en marcha administraciones y en este caso, como les digo, con apoyo de las instituciones europeas. El Banco Europeo de Inversiones y el Fondo Europeo de Inversiones están implicados. Comentaba antes con vuestros compañeros de BICREF, ahora mismo hay una llamada de interés desde el Fondo Europeo de Inversiones, ya se ha abierto un nuevo periodo InvestEU para que se puedan presentar proyectos que tengan la cofinanciación del Fondo Europeo de Inversiones en inversiones de impacto social. O sea que es claramente una política apoyada desde las instituciones comunitarias, ¿no? ¿Quieres añadir algo, Marisa? ¿Puedo? Muy brevemente, pero sí que puedes. Bueno, sí, incidir en que cuidado, que esto es un pago por éxito, son títulos que son un pago por éxito. Y a la pregunta que quizás has comentado menos, de por qué van un poco a la retaguardia de los bonos verdes, bueno, la emergencia que existe por solucionar la parte medioambiental es clara. Y esto ha hecho que vayan un poco detrás. El bono de impacto social de Reino Unido primero fue en 2010, en cambio ya en 2007-2008 empezaron los bonos verdes. Y por poner algún ejemplo más, son sobre todo las actuaciones que se están tomando con los bonos de impacto social, son sobre todo para desempleo. Pero es importante que nos quedemos con la idea de que esto debería de crecer. Estamos todavía quizás lejos, pero lo veremos, bonos soberanos de impacto social, igual que ha habido bonos soberanos verdes, porque es una manera de alinear los valores personales de los inversores con esas acciones que puedes tomar a través de tu capital, a través de tu inversión. Y hay tanto por hacer, tantas iniciativas que tomar, que son unos títulos muy interesantes porque como tienes la seguridad de transparencia, de saber a dónde llegan esos fondos, pues puedes canalizar esas ganas de utilizar ese dinero para bienes sociales. Y insisto, poner algún ejemplo más, pues por ejemplo un bono para mejorar la pobreza energética, pues tendrían unos porcentajes en los que tienes que ver si se mejora o no se mejora y ligas a la remuneración al bondholder, al tenedor. Y lo importante ahí es darse cuenta de que si se cumplen esos objetivos se está ahorrando en costes de hospitalización, en costes de farmacéuticas, en mejoras en cuanto o menos problemas a la hora de dejar los estudios de las personas que están en pobreza. Es decir, que al final es un juego en el que el bien común es lo importante y ahí hay mucho recorrido por hacer, porque yo creo que el apetito inversor por este tipo de bonos es grande. Muy pequeño. Estaba reflexionando sobre lo que dicen y es una perspectiva puramente de riesgo. Si no lo entiendo mal, el concepto este de bono de impacto social, ¿cuál es el elemento que hace que el inversor piensa que van a cumplir con los objetivos? Sino una vez que tiene la financiación, pues se olvida de cumplir con las métricas y se olvida de devolver ese dinero al inversor cuando no cumple las métricas. Básicamente que quiera refinanciar estos programas y quiera continuar. Y para ello es imprescindible que sean temas en los que hay un consenso y en los que se quiere mantener en el tiempo. Me preguntas qué hay en España, por lo que nos... Bueno, Bueno, muchísimas gracias a los tres. Creo que como buenos ponentes que habéis sido nos habéis dejado con más preguntas que respuestas. La última la acaba de lanzar José Manuel. ¿Qué hay de consenso en este país?
Pero bueno, tendremos ocasión ahora de manera más informal de poder hablar con ellos, hablar entre nosotros. Y bueno, yo quiero reiterar el agradecimiento a los tres por haber aceptado la invitación. Espero que sea la primera de muchas, con el permiso de don Joaquín, a quien precisamente pues invito a que suba junto con nuestro consejero para proceder a la clausura de la sesión. Bien, buenas tardes. En primer lugar, muchísimas gracias por las palabras. Después tenemos el segundo grupo, que es muy relevante, son las gestoras. Bueno, pues es que por situar Spainship somos ahora 107 asociados, pero si en el primer grupo está pues CaixaBank, Santander, BBVA, también está Mapfre, es decir, están Mutuactivos, están todas las compañías, pero no, Mutuactivos están, en el segundo grupo. El segundo grupo son las gestoras y ahí están todas las nacionales e internacionales que operan en España y está el famosísimo BlackRock, que ya hemos aprendido quién es, pero vamos, está pues todas las grandes americanas y sobre todo las francesas, que están muy adelantadas en estos temas por el regulador, Amundi, BNP Paribas, en fin, están todas. Pero el tercer grupo es interesante porque es algo que hemos hablado mucho a lo largo de esta tarde, los suministradores de datos y conocimiento. Y los suministradores de datos pues son desde el famoso Sustainalytics, MSCI, es decir, todas unas grandes corporaciones que dan datos ESG, que es una de las dificultades, y por eso forman parte. Pero también están las universidades, es decir, porque generamos conocimiento. Entonces, bueno, pues ese es el tercer grupo. ¿Qué pasa con el cuarto grupo? ONGs, es que muchas veces son las que más saben, porque el banco puede financiar, pero los que saben de verdad para muchos de los problemas sociales que hemos hablado son ellos, problemas medioambientales. ¿Quién es el quinto grupo? Los sindicatos. Bueno, entonces uno se puede preguntar, ¿sindicatos? ¿Qué hacen los sindicatos ahí? Bueno, tiene una lógica muy importante. Los sindicatos están dentro de las comisiones de control de los planes de pensiones de empleo, que por cierto, con la nueva ley se va a ampliar muchísimo los planes de pensiones de empleo, para que las empresas lo utilicen, porque ahora en España solo son casi las grandes las que lo tienen, pero tienen mucho dinero. ¿Y por qué los sindicatos? Porque ellos apoyaban la idea de temas, sobre todo sociales y laborales, por su propia razón. Pero lo interesante de Spainship es que engloba los 5 grupos. No es solo un grupo de interés, son 5 grupos. Eso es muy bonito, a veces muy difícil. Llegar a ese consenso que hemos hablado antes no es fácil, pero tiene una ventaja muy importante, que es que nos posicionamos pensando desde una perspectiva más global. Y además eso es muy bueno para la comunicación, para la difusión y, un aspecto muy importante, para nuestras relaciones con los supervisores y reguladores, porque tratamos de ser, bueno, pues con una perspectiva sin conflicto de un interés, sino que es una perspectiva de 5 grupos. Ahora bien, ¿esto ha sido fácil? No. Vamos a ver. Y además ahí voy a hacer 3 reflexiones para finalizar. Las reflexiones son, la primera es esto de creer. Antes el consejero ha dicho, nosotros no lo creemos, pues entonces aquí las tengo aquí. Es unos comentarios sobre qué es eso de que nos lo creemos. Segundo, el tema de datos, que también se habla mucho, yo quiero hacer una reflexión sobre los datos. Y el tercero, el regulador. Esos 3, ni más ni menos. Exacto. Bueno, ¿cuál es el planteamiento? Spainship nace en el 2009, pero no nos creían. Vamos, íbamos, bueno, sí, pero rentabilidad bueno, riesgo, claro, y liquidez, punto. Y no me diga usted algo más complicado, porque además, entonces se hablaba del problema fiduciario, yo debo tener el mejor interés de mi cliente, y mi cliente es que gane dinero.
Entonces, bueno, pues al principio era muy difícil, pero bueno, se fue generando, y lo que es clave, y hay que ser honestos, es el 2015. 2015 es clave, es decir, todos los ODS, el Acuerdo de París, una serie de medidas y una serie de cambios legislativos, una serie de cambios legislativos que, bueno, pues han impulsado enormemente, y ahora es relativamente fácil hablar de eso, no tanto, insisto, en el 2009. Bien, reflexiones muy cortas, 3. Primero, lo de creemos. Hemos estado, además lo decía personalmente, creo que me convencía, no, nos lo creemos. ¿Se lo cree todo el mundo? Pues César nos ha dicho que un 4% de las pymes. ¿Qué es lo que pasa? Es que ahí lo de creemos, claro, pues hay normalmente cuando tenemos intenciones se mezclan muchas cosas, no solo es una motivación en nuestro comportamiento. Y es verdad que hay uno que dice, es que esto tiene que ser así, es un problema mundial, es que tenemos que actuar, pero también hay otro punto de vista que es el del riesgo. No, es que esto me puede afectar negativamente. Porque claro, el tema de ocuparme del mundo, dice, si lo mío casi no se nota, pero si miramos la cantidad de pymes que hay en España, son muchas, y el impacto climático de muchos es mucho. Cada una no, y cada uno no entiende, que dice, bueno, yo, ¿qué voy a afectar? Bueno, pues tiene que comprenderlo, y sobre todo, si no es por lo menos por un convencimiento, por así decir, de valores, que sea un convencimiento de riesgo. Y por supuesto ya hay los más avanzados en lo que también se ha apuntado, oportunidad. Va a haber muchas oportunidades, pero a partir de una posición de comprenderlo y de aceptarlo, y sí va a haber oportunidades. Otro asunto, datos, otra reflexión. Se ha hablado mucho de datos. Siempre se dice, no, los datos, el petróleo de los años que viene y tal, es la riqueza. Pero los datos no es uno tras otro, unos tras otros. La clave de los datos son las interrelaciones entre los datos. Y eso es fundamental. Y ahí es donde, bueno, pues se va a producir muchos efectos y sobre todo ahí para establecer bien las interrelaciones tiene que haber estándares. Y ahí también se hablaba, es que se está avanzando mucho en el tema de los estándares. Que hay que decir que hay un poco de pelea entre Estados Unidos y Europa para ver quién pone su estándar, pero se están aproximando mucho. El sector financiero es el sector más global del mundo, es el que mejor se mueve. Y entonces, bueno, pues los estándares se están acercando y también José Manuel ha comentado el Banco de España, que forma parte de esa red de bancos centrales, en el cual están también los chinos. Está el Banco Nacional China, que es bastante grande. Es decir, bueno, pues eso sí creen, y además ha puntualizado muy bien, coordinar, porque hay esfuerzos descoordinados y tienen un papel muy relevante, desde luego, no solo emitiendo, sino tomando decisiones de stress test, etcétera, etcétera. Bien, pues por lo tanto, el tema de los datos es clave, la digitalización es importante y los estándares para que se puedan comparar es clave, y se está yendo en esa dirección. Tercera reflexión y acabo, el regulador. Bueno, yo si hago una pregunta así, tengo una parte de profesor, a ver, ¿qué es taxonomía? No lo voy a hacer, no, porque es que, claro, taxonomía, todo el mundo dice, sabe más o menos, pero es bastante complejo. Está muy bien hecha, pero es bastante complejo. Y lo que pasa es que viene el regulador que no solo dice, bueno, pues esta es una clasificación de lo que es verde no verde, sino dice, bueno, y a los intermediarios financieros también les voy a obligar a que ellos informen de sus productos. No solo a las empresas que digan si polucionan o no polucionan, sino a los intermediarios financieros. Esto es una parte muy importante de la taxonomía, del artículo 8, artículo 9, que no se preocupe, no voy a contar, pero que es clave. Es decir, el regulador está condicionando muchísimo. Y si condiciona los flujos financieros, que es su objetivo, afecta a las empresas, a las pymes también. Dentro de esta idea, solo un detalle. Se ha hablado también del inversor retailer, es decir, el pequeño ahorrador, no el inversor de grandes, el pequeño ahorrador. Bueno, pues a partir, se supone que a agosto,
cuando vaya al banco a decir, tengo 1000 eurillos, ¿qué hago? ¿Dónde los meto? Hay un test de idoneidad en el cual les van a preguntar en un momento dado, oiga, ¿y de sostenibilidad usted qué? Se lo van a preguntar. Entonces, claro, los intermediarios financieros están preocupadísimos porque no es fácil explicar eso y, sobre todo, si antes era un diálogo muy rápido, esto no es rentable, esto tiene más riesgo, esto crece más, ahora ya es un problema de, oiga, ¿y esto es sostenibilidad? ¿Me lo explica usted? Es un reto. Pero es el regulador, y el regulador está entrando a una velocidad pasmosa, que también se ha comentado. Bueno, pues solo con esto que quiero decir, poner un poco en urgencia la inversión y, sobre todo, en no creer que eso es de otros. Afecta cada uno en sus posiciones. Y, por supuesto, muchísimas gracias por habernos aceptado como recogido a Spensi para esta semana en Murcia, y dejo la palabra para que llegue a las últimas el consejero. Muy bien. Muy bien, presidente. Muchísimas gracias por tu asistencia aquí, por creer en el ICREF, en la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno Regional. A todos vosotros, a los ponentes, muchísimas gracias. Magnífica y sintética ponencia, perfectamente entendible, que nos habéis brindado a todos los asistentes. Y simplemente deciros desde el Gobierno Regional que no lo creemos. No lo creemos y vamos a seguir creyéndolo. Estamos muy orgullosos de haber sido punta de lanza en la administración pública al incorporar criterios ASG en las decisiones financieras. Creemos que es absolutamente necesario, que es indiscutible y vamos a seguir haciéndolo. Simplemente por cerrar un poco con lo que anunciábamos, con lo que decíamos al principio, esa es nuestra línea de trabajo, ¿no? Os decía que hemos incorporado memoria de sostenibilidad en los presupuestos generales de la comunidad autónoma, alineamiento con los ODS, nos parece fundamental, incorporación de cláusulas en todos los contratos y licitaciones, cláusulas ASG, y nuestro fondo de inversión sostenible, que está en marcha y que pronto podréis ver. Es una muestra clara de nuestro compromiso desde, insisto, la responsabilidad como gestores de lo público y desde el convencimiento personal. Vamos a seguir en esa línea. Espero que la colaboración con Spensi siga siendo estrecha y también con las entidades financieras, con la universidad y con las empresas de inversión con las que tan buena relación tenemos. Y ahora, bueno, como por finalizar, definitivamente, como en todo buen partido de rugby, lo mejor es el tercer tiempo, y es ahí donde los jugadores comparten una cerveza, y eso vamos a hacer, lo propio nosotros. Así que me indica el director, al que le reitero desde aquí el agradecimiento por la magnífica gestión de la organización de esta jornada. Pues vamos a pasar, ¿no, director, a tomar mientras seguimos hablando de estos temas, pero ya de una forma más distendida aquí en la terraza. Muchísimas gracias a todos.